Nacemos, vivimos y morimos. Es el ciclo de la vida. Pero en este ciclo, en esta balanza, España está en negativo, ya que cada año mueren más personas de las que nacen. En concreto, según datos de 2019, en nuestro país nacieron casi 360.000 bebés. Es la cifra más baja registrada desde 1941. Por el contrario, fallecieron más de 415.000 personas. Esto arroja un saldo vegetativo negativo, ya que murieron 57.146 personas más de las que nacieron. ¿Ocurre lo mismo en Aragón? En este caso volvemos a ser el Ohio del país. En 2019 se produjeron en Aragón 9.644 nacimientos y 13.620 defunciones. La nota positiva es que el número de fallecidos descendió en un 3,4%. Pero ¿cuáles fueron las principales causas de mortalidad? Casi el 30% de las defunciones se produjeron por enfermedades del sistema circulatorio, seguida de los tumores y de las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, que superan el 10%. Por sexo, los tumores fueron la primera causa de muerte entre hombres y las relacionadas con el sistema circulatorio la segunda. Con las mujeres pasa lo contrario, la primera causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores la segunda. Todo ello se refleja en la evolución demográfica de nuestra comunidad, que apenas ha variado en los últimos 30 años. Fíjense, en 1990 Aragón rondaba el 1.200.000 habitantes y en la actualidad superamos el 1.300.000. Lo que sí va en aumento es la esperanza de vida. Los aragoneses cada vez vivimos más y alcanzamos máximos históricos. La de las mujeres es de 86 años y la de los hombres 81. Nos quedamos con este dato positivo. En Aragón cada vez vivimos más y esperamos que cada vez lo hagamos mucho mejor.